Uno de los grandes hitos en la historia de la radio colombiana ha sido la transmisión de eventos deportivos. Estos eventos han sido un auténtico desafío para el desarrollo tecnológico, pero también para la integración del país. Eventos como la Vuelta a Colombia o el fútbol profesional colombiano fueron esenciales para la identidad de un país que principalmente se ha comunicado por radio. Para hablar sobre las transmisiones deportivas en la radio de nuestro país, qué mejor que Felipe Arias, amigo e historiador de Señal Memoria. Hola Felipe. Hola Luchito, muy contento de que en el Museo Nacional demostremos que aquí también se puede hablar de cultura popular. Bueno Felipe, para hacer un contexto, ¿cuál es la historia de la radio deportiva en nuestro país? Bueno, cuando nace la radio en Colombia se enfrenta a grandes limitaciones tecnológicas. La falta de cobertura, los aparatos receptores que eran muy aparatosos para que la gente los sacara de sus casas. Pero al mismo tiempo la radio empieza a experimentar un crecimiento muy acelerado. Y esto hace que empiezan a desarrollarse las primeras transmisiones en cadena entre las principales ciudades del país para eventos masivos. Eventos musicales, eventos políticos y muy poco después eventos deportivos. Esto va muy de la mano también con dos eventos que son representativos del desarrollo de la cultura de masas en Colombia. El inicio del fútbol profesional en 1948 y la Vuelta a Colombia en bicicleta en 1951. También casi al mismo tiempo, la gran empresa privada empieza a cooptar la radio, surgiendo las grandes cadenas, Caracol, RCN y Todelara. Esto va a desarrollar el compromiso por parte de la radio de poder cubrir estos eventos que cada vez eran del interés de los colombianos. Felipe, ¿y cuáles son los hitos emblemáticos en la radio deportiva? Bueno, en los años 50, cuando se masifica el radio transistor, se permite la posibilidad de que la gente lleve el radio a los escenarios deportivos. Y esto va a ser muy importante porque va a familiarizar al aficionado con las voces de personajes como Carlos Arturo Rueda o Gabriel Muñoz López. Estas voces son las que llevan, por ejemplo, el Mundial de Fútbol a los oyentes a partir de 1962, el primer Mundial de Fútbol en el que participa Colombia. Luego, Colombia se va a convertir también en epicentro de transmisiones deportivas para el resto del mundo, con los Juegos Panamericanos de 1971 en Cali. Esta experiencia, que fue un auténtico desafío para los medios colombianos, va a ser clave para la primera gran transmisión de unos Juegos Olímpicos en 1972 en Múnich. Y en los años 70, pues va a ser un contexto también en el que por primera vez los deportistas colombianos van a llamar la atención del mundo. Las carreras de Cochise, las peleas de Pambelé, la primera vez que Colombia disputa un título de una Copa América. Y esto va a ser esencial también en la experiencia que va a tener la radio, cada vez con mayores facilidades tecnológicas para cubrir mundiales de fútbol, para cubrir la Copa Libertadores y para familiarizarnos con las voces de grandes locutores, Pastor Londoño, Armando Moncada Campuzano, más adelante personajes como Edgar Perea, William Vinascoche, por supuesto. ¿Cuáles fueron esos programas de la radio deportiva que se volvieron icónicos para la historia de nuestro país? Bueno, es que no solamente era la transmisión de eventos deportivos coyunturales, sino que buena parte de estos personajes formaban un público, formaban una afición y permanentemente se convertían no solo en referentes del periodismo deportivo, sino también en voceros de sus comunidades. Entonces, por ejemplo, cuando Hernán Peláez hace la polémica, se conecta, digamos, con esas voces regionales, con Wilmar Muñoz, con Mike Schmulson, con Munera Isman, y así con otros nombres alrededor del país que se van a convertir en referentes muy destacados. Y esto va a generar una muy importante escuela del periodismo deportivo en Colombia, tal vez con el defecto de haber sido un oficio históricamente masculino, pero también generando un importante patrimonio cultural. Un ejemplo de ese patrimonio cultural, los archivos sonoros que se han construido alrededor de estas experiencias. El archivo que durante los últimos años ha construido un Jorge Eliezer Campuzano contando la historia de la Copa Libertadores es posiblemente el ejemplo más destacado de esta experiencia histórica y cultural de la radio deportiva en Colombia. Bueno, Felipe, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento conmigo en Historias de la Contingencia para entender sobre la historia de la radio deportiva en nuestro país.
No, a ti muchísimas gracias, Luchito, y aprendiendo que en un espacio como las salas del Museo Nacional también podemos hablar de estas historias en Historias de la Contingencia.